Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hola, hola, mis queridos niños y niñas del quinto y sexto grado de educación primaria. Soy Erika y junto a Fanny les acompañaremos en este espacio de aprendizaje. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo nos sentimos hoy? Lo sabía. También me siento como ustedes muy bien. ¿Y saben cuál será el título de la sesión del día de hoy? El título de la sesión el día de hoy es Elaboramos colorantes naturales en nuestro tiempo libre. Elaboramos colorantes naturales en nuestro tiempo libre. Asimismo, compartimos el propósito de la sesión. Diseña el proceso de extracción de colorantes naturales en su tiempo libre. Diseña el proceso de extracción de colorantes naturales en su tiempo libre. Niños y niñas, ¿y cómo creen que lograremos cumplir el propósito de hoy? Vamos, te invito a pensar cómo lo lograremos. Primero, identificarán el problema que se presentará a través de un caso. Segundo, plantearán la alternativa de solución frente al problema identificado. Tercero, representarán a través de dibujos y textos el diseño de la elaboración de colorantes naturales. Cuarto, elaborarán y comprobarán si los colorantes naturales logran responder los requerimientos del problema. Gracias, Fanny. Niños y niñas, es necesario tener cerca los siguientes materiales: cuaderno de apuntes, lápiz, borrador y tajador. Recuerden que archivarán las evidencias de sus aprendizajes, ya que serán insumos para la elaboración de una propuesta de estrategias que motiven e implementen el buen uso del tiempo libre para su desarrollo personal en respeto a su derecho. Queridos niños y niñas, ¿listos para iniciar la sesión? Muy bien. Iniciaremos la sesión escuchando lo que nos comenta Andrés. Escuchemos atentamente. Buenos días. Les comento que estoy muy contento, pues en casa hemos organizado nuestras actividades y ahora tendré tiempo libre para hacer lo que más me gusta: tejer en el telar. En el año pasado hice un ponchito y con mis hermanas elaboramos fajas, chalecos, pulseras de fibra de oveja. Pero nos hemos dado cuenta que necesitamos ponerle más colores a nuestros tejidos para que sean más vistosos. En la bodega venden colorantes, pero mi mamá no nos deja comprarlos porque son tóxicos para nosotros y dañan el ambiente. Con mis hermanas hemos recordado que mi abuelita utilizaba frutas y vegetales para elaborar los colorantes en casa. ¿Será una buena opción? ¿Cómo se obtendrán los colorantes de las frutas y vegetales? Bien, Erika. Creo que nuestros niños y niñas han estado muy atentos y todos juntos ayudaremos a Andrés y sus hermanas. Niños y niñas, ¿qué les parece si identificamos el problema? ¿Cuál será el problema? Dialoga con tu familia. ¿Ellos qué piensan? ¿Cuál puede ser el problema? Ahora escribe tu respuesta en tu cuaderno de notas. Muy bien. El problema está referido a la necesidad de obtener colorantes para teñir las fibras y que sus tejidos tengan colores variados, ya que no pueden utilizar los colorantes que venden en la bodega porque son tóxicos, afectan su salud y contaminan el ambiente. Erika,
Entonces el problema está relacionado a cómo elaborar colorantes naturales para teñir la fibra y que sus tejidos tengan colores variados, que no afecten nuestra salud ni contaminen el ambiente. Sí, Fanny, este es el problema. Ahora vamos a pensar en la alternativa de solución tecnológica para el problema planteado. Erika, Andrés recordaba que su abuelita elaboraba colorantes naturales con verduras y frutas en su casa. Puede ser una alternativa. Sí, Fanny. Niños y niñas, para poder determinar una alternativa de solución tecnológica es necesario que busquemos información para saber por qué la elaboración de colorantes naturales sería la mejor alternativa y poder argumentar las razones. Para ello, pueden dialogar con un familiar, buscar información en revistas, libros o conocer las experiencias de otras personas. Así es, Erika. Por ejemplo, en este momento vamos a invitar a Astrid para que nos comente sobre la elaboración de los colorantes naturales. Hola, niños y niñas. Les quiero contar que mi papá es comerciante de diversas artesanías y ha viajado por todo el Perú. Cada vez que compra un regalito para mí, pregunta a los vendedores: ¿qué han utilizado para teñirlo? ¿Y cómo obtienen el colorante? En Loreto le han comentado que utilizan las hojas de la planta pucapanga para teñir la chambira, que es una fibra vegetal. En el Cusco utilizan la corteza y hojas de la planta llamada aliso y una sustancia que produce un insecto llamado cochinilla. También le contaron que para obtener los colorantes primero se escoge las partes de la planta que se va a utilizar. Luego cortan, trituran en morteros y se somete a altas temperaturas en cocción con el agua. En el caso de la cochinilla, se seca y luego se hierve. Muy bien, Astrid. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Qué interesante. A veces compramos sin preguntar. Y, niños y niñas, ¿aún necesitamos más información? Sí, Erika. Por ello compartiremos con nuestros niños y niñas la siguiente información. Si desean, pueden anotar las ideas importantes. Escuchen con atención. En estos últimos años, el ser humano viene tomando conciencia sobre la contaminación del planeta. Por ello está considerando usar en sus actividades textiles el teñido con colorantes naturales. El uso de estos colorantes naturales son una alternativa importante para contribuir con el cuidado de la salud y el ambiente, pensando en las nuevas generaciones. Entonces, es necesario conocer ¿qué es un colorante natural? Muy buena pregunta, Erika. Se le llama colorante natural o tintes naturales a aquellas sustancias coloreadas extraídas de plantas y animales aptas para la tintura o coloración de las fibras textiles. Gracias, Fanny. Entre el grupo más numeroso se encuentran las plantas. Estas plantas contienen en sus diferentes órganos raíz, tallo, hojas, flores, fruto o semillas, altas concentraciones de colorantes, como por ejemplo la pepa de la palta, la cáscara del coco, el tallo de la betarraga, las hojas de las espinacas, etc. Y el grupo menor está conformado por animales, como los insectos, entre los cuales tenemos la cochinilla, que es un insecto parásito de la tuna, que produce un color rojo, y como los moluscos, entre los cuales tenemos a la canadilla, de la que se extrae el color púrpura, y la jibia, de la que se extrae el colorante marrón rojizo. Los colorantes o tintes extraídos de las plantas y animales son utilizados en la tinción. La tinción se basa en la combinación entre el tinte y la fibra del tejido. Así es, Erika. En esta oportunidad les contaremos
sobre la tinción en la cual se utilizan plantas. Esta se da a través de dos procesos: la extracción del colorante o tinte y el teñido de la fibra. Al interior de estos procesos se pueden considerar las siguientes acciones. 1. Identificar de las plantas y órganos, raíz, hojas, flor, fruto o semillas que serán utilizadas por el contenido de colorantes y la función en la naturaleza. Por ejemplo, si en un bosque la planta que tiene colorante está en peligro de extinción, no podremos utilizar sus semillas, ya que su función es muy importante en la dinámica del bosque. Conocer esta información permitirá decidir cuál de ellos debemos emplear sin dañar el ambiente. 2. Recolectar la materia prima, es decir, aislar la parte de la planta que utilizaremos para la extracción del colorante o tinte. 3. Someter a cocción las partes de la planta con agua, lentamente hasta llegar al punto de la ebullición. Y 4. Dejar enfriar el contenido y luego, utilizando el colador, se separará los restos vegetales del agua. El agua coloreada es la que utilizaremos para teñir. Niños y niñas, y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las ventajas de la utilización de colorantes naturales? Pues las ventajas son: seguridad en su uso. Son menos tóxicos que los tintes sintéticos. Se obtienen de fuentes renovables, como las plantas, que pueden cultivarse. Son biodegradables. A un corto plazo, no generan un problema de desecho. Muchos colorantes naturales tienen propiedades antimicrobianas que protegen la fibra. También es importante considerar como ventaja la revaloración de la identidad cultural que se refleja en la conservación de la técnica como un producto del conocimiento tradicional. Además, nos permite reconocer las bondades de las plantas de su entorno, ya que muchas de ellas también son medicinales. Nos permite utilizar los colorantes para la práctica de diferentes formas artísticas. Niños y niñas, con la información proporcionada y de la experiencia que Astrid compartió con nosotros, ¿cuál será la mejor alternativa de solución? Muy bien, podrían elaborar colorantes naturales utilizando las plantas, pues son más abundantes, las tenemos a nuestro alcance y no son tóxicas. ¿Y qué razones más podrías considerar? Escriban en su cuaderno de apuntes la solución y las razones del por qué es la mejor alternativa de solución. ¿Terminaron? Bien. Para poder elaborar colorantes naturales, es sumamente importante pensar en su diseño. Fanny, es necesario que nuestros niños y niñas tengan presente que para elaborar el diseño deben dibujar y escribir cómo se imaginan el proceso, qué utilizarán, qué materiales o herramientas necesitarán, qué pasos tendrán que seguir en su elaboración, cuáles serán las medidas de seguridad para evitar accidentes y cómo comprobarán la calidad de los tintes. Bien, entonces empezaremos dibujando y escribiendo el proceso de elaboración de nuestros tintes naturales. ¿Cómo te lo imaginas? Tomando en cuenta las ideas que has ido anotando. Recuerden que podemos utilizar las diversas partes de las plantas que tengamos al alcance en casa o en nuestro huerto, a dibujar y escribir. ¿Terminaron? ¡Listo! Puedes mejorar el dibujo y escribir el proceso de elaboración de los tintes.
después que termine el programa de radio y luego archivarlo en tu portafolio. Niños y niñas, también es necesario seleccionar qué materiales o herramientas vamos a utilizar. En esta ocasión, necesitarán vegetales como la betarraga mediana, que nos brindarán el color rosa, o una zanahoria o cáscaras de cebollas rojas. Estas cáscaras nos pueden proporcionar el color verde. Un fijador de color, como la sal de cocina o bicarbonato de sodio. También tenemos que considerar materiales como un mortero o batán, recipientes como platos hondos, tazas, colador, ollas, cucharas, cuchillos u otro material para cortar los vegetales en trozos más pequeños. También podemos considerar fibra de lana de color claro, sin teñir, o fibras vegetales. Y claro, los instrumentos de medición, como una balanza. Pero puedes pedirle a algún familiar que te ayude a calcular la masa. O una jarrita medidora para medir el volumen del agua. Y un reloj. Al finalizar el programa, dibujarán y nombrarán los materiales, herramientas e instrumentos de medición en su cuaderno de apuntes. Luego de dibujar y seleccionar los materiales a utilizar, es hora de plantear los pasos a seguir. Hoy te hemos traído sugerencias, pero ustedes pueden plantear sus propios pasos. Es necesario contar un proceso ordenado. 1. Identificar las partes de la planta que serán utilizadas. Esta vez utilizaremos la betarraga, sus tallos u hojas. Tú puedes utilizar otras opciones, las que tengas en casa. 2. Aislar la estructura de la planta que utilizaremos para la extracción del colorante o tinte. En este caso, aislaremos los tallos y las hojas. 3. Cortar con un cuchillo los tallos de la betarraga en pequeños trozos. Calcular aproximadamente 250 gramos. 4. También podemos utilizar el mortero o batán para moler, ya que esto permitirá que los pigmentos se desprendan de los tejidos de la planta. 5. Verter el contenido con cuidado de no perder el líquido en los residuos triturados de los tallos y hojas. Colocar todo en una olla. 6. Agregar 1 litro de agua y poner al fuego durante 30 minutos. Después de ese tiempo, apagar el fuego y esperamos que enfríe. 7. Una vez frío, colar. Colamos el contenido de la olla para quedarnos con el líquido colorante listo para iniciar el proceso de teñido. El colorante puede ser guardado en frascos de vidrio por una semana y en un lugar fresco. Puede ser usado varias veces. Además de los pasos a seguir, ¿qué debemos tomar en cuenta? Muy bien, las medidas de seguridad para la manipulación de los materiales, herramientas e instrumentos de medición, como por ejemplo, pedir ayuda a un adulto al momento de realizar los cortes o en la utilización de la cocina para la cocción de los vegetales y el colar, ya que el agua estará aún caliente. No olviden considerar el tiempo que emplearán en cada paso y si la adquisición de los instrumentos o materiales podrían ocasionar algún gasto. Muy bien, niños y niñas, hemos realizado el diseño. Queridos niños y niñas, ahora que ya tienen el diseño, ¿qué sigue? Bien, elaboraremos los colorantes. Al finalizar el programa, con la ayuda de su familia, iniciarán la elaboración y haciendo los reajustes necesarios al diseño, es decir, en el dibujo y los procesos propuestos. Puedes elaborar tintes de diferentes colores, utilizando diversos vegetales según los tengas a tu alcance. Sí, Fanny. Además, niños y niñas, luego de la elaboración,
es necesario verificar si el colorante extraído cumple la función de teñir las fibras de lana. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, tienen que lavar las fibras para eliminar la grasa y la suciedad. Luego, dejarlas secar. Segundo, fijarán el color para que el colorante se adhiera con más facilidad en la fibra. Para ello, van a colocar en una olla 1 litro de agua y agregarás 1 cucharada de sal. Lo llevarás al fuego hasta que se disuelva la sal y hierve el agua. Apagarás el fuego y agregarás la fibra, lana o textil, tela, y lo dejarás 20 minutos. Tercero, retiras las fibras de la olla y las colocarás en un plato. Luego coloca la fibra en el recipiente que contiene el colorante que hemos extraído y dejamos reposar 1 hora. Luego lo retiramos y lo lavamos con agua fría y jabón. Después de la extracción y el teñido, dejamos pasar 5 días. Es necesario que detectemos si los colorantes superaron las exigencias mínimas de los usuarios. Para ello, expondrán el material teñido a la luz, calor, detergentes, solventes, como el alcohol, acetona, entre otros, considerando la decoloración o pérdida de color. Elaborarán en su cuaderno de apuntes un cuadro de control, en el cual anotarán y dibujarán cada 3 días de un mes los resultados, verificando si los colores permanecen o se vuelven opacos. Al finalizar la sesión radial, dialogarán con sus familiares y registrarán cuáles fueron las dificultades que tuvieron, cómo lo resolvieron. Estas preguntas forman parte de tu autoevaluación para que sepas cómo vas avanzando y qué necesitas mejorar. Recuerde que deberán archivarlo en su portafolio o folder hasta que su profesor o profesora lo solicite. Queridos niños y niñas, con ayuda de tu familia y de tu profesor o profesora, luego de haber terminado la sesión radial, te invitamos a realizar las siguientes actividades, que te ayudarán a complementar lo aprendido. Los niños y niñas de 5º y 6º grado realizarán una entrevista a algún familiar o miembro de la comunidad y registrarán qué plantas con colorantes conocen y o utilizan en la comunidad y cuál es el proceso para extraer colorantes naturales de plantas o animales que utilizan en tu comunidad, y lo anotarán en el cuaderno de apuntes. Queridas niñas y niños del 5º y 6º grado de primaria, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante para los niños y niñas sentirse apoyados y acompañados. Así estarán más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. A ustedes, estimados colegas docentes, nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan con sus queridos estudiantes.